Me toca a mí concluir un poquito la reunión. Lo primero, pues, un poco ya hemos incidido cuando hemos presentado la reunión, pero bueno, agradecer la asistencia, que yo creo que ha sido bastante buena. Agradecer también al Hospital de Manises por permitirnos celebrar la jornada aquí. A la Sociedad Valenciana un poco por fomentar toda esta serie de actividades formativas durante todo el año. A los patrocinadores, por supuesto, ¿vale? Y bueno, y los ponentes, que yo creo que han sido unos ponentes de calidad con unas presentaciones con muy buen contenido científico. Voy a intentar resumir un poquito lo que se ha hablado, ¿vale? Durante la mañana, en la primera ponencia, en la primera comunicación, se ha hablado el doctor Deira de la hemodiálisis incremental, y un poco las conclusiones que yo he podido un poco sacar es con cuántas sesiones debemos iniciar la hemodiálisis en nuestros pacientes. Uy, se pasa sola. Y si podemos ofrecer con seguridad, cuando empieza un paciente en diálisis, un número de sesiones distinto al de 3, una pauta de 3 sesiones semanales, ¿vale? Que es un poco lo que se decía, con un margen de seguridad importante. En la segunda comunicación se ha hablado un poco de las alternativas al baño de diálisis con acetato, comparándolo con la utilización de citrato, y nos ha mostrado el doctor Molina diferentes conclusiones que nos permiten también considerar esta posibilidad. La doctora Guillermina Barril nos ha hablado un poco del tratamiento y del cambio en nuestros pacientes virus C y lo que ha supuesto la eficacia de los tratamientos de la enfermedad y del virus C, incluso para plantearnos nosotros el aislamiento o retirar el aislamiento de nuestros pacientes y poderlos dializar en conjunto con otros pacientes. Ha hablado de forma bastante extendida. Yo creo que nos podemos quedar un poquito con estas conclusiones que nos decía. El doctor Sánchez nos ha hablado un poco de las reacciones de hipersensibilidad en hemodiálisis, un poco estar alerta de que pueden aparecer, de que parece que hay un aumento en el número de este tipo de reacciones, y luego nos ha un poco mostrado que tienen un grupo de trabajo, incluso la posibilidad de que se le puedan remitir muestras cuando detectemos algún tipo de reacción de este tipo, ¿vale? Nuestro cirujano, Bader, nos ha estado hablando un poquito del tema de acceso vascular, remarcando un poquito pues diferentes novedades técnicas que la ha ido describiendo, y sobre todo un poco también él hablaba de que es importante, que yo creo que luego en la parte de la tarde se ha hablado mucho, la implicación del paciente incluso en el acceso vascular, y establecer una serie de circuitos en los cuales participemos todos, cirujanos, nefrólogos, incluso el propio paciente. La parte un poquito más ética, ha estado hablando el doctor Antolín y el profesor Juan Carlos Ciurana, que yo creo que ha sido una charla bastante interesante respecto a la limitación. Aquí yo tenía limitación cuando hice la diapositiva, lo he cambiado, porque más bien han estado hablando de adecuación del esfuerzo terapéutico en nuestros pacientes cuando decidimos suspender, se pasan solas, cuando decidimos retirar de programa. Una frase que recalco yo de la presentación de Andrés es que debemos de esta decisión siempre tenerla consensuada, todo el equipo médico, y muchas veces la comunicación con el paciente es importante, pero siempre tenemos que ofrecer algo. Es decir, no podemos dejar de dializar al paciente sin ofrecerle una asistencia por domiciliaria, un hospital de crónicos. No podemos abandonar al paciente en estas situaciones. Y luego, en cuanto a este aspecto un poquito más filosófico, nos han mostrado un poquito la ley que también se ha publicado durante el último año, en el cual también un poco se nos recalcaba el principio de autonomía del paciente en la toma de decisiones en estos últimos días. Destacamos una frase que nos ha gustado, estaba comentándolo con Rafa, es que el tribunal de la ética es tu propia conciencia. Dice que a veces es la propia conciencia la que te dice si tú lo que estás haciendo es bueno o no cuando sacas a un paciente de programa, y que la propia legislación puede proteger o incluso hacer que el propio personal sanitario, las dudas que tenga cuando toma una decisión de este tipo, esté un poquito más arropado. El programa de ejercicio, esto es ahora ya reciente, lo hemos estado hablando, pero hemos sacado una frase un poco, si sabemos que para la población el ejercicio es bueno, y con lo que hemos presentado, lo que han presentado ahora, pues quizá también tenemos que pensar que para todos nuestros pacientes es bueno, como se ha mostrado en los datos que se han expuesto ahora. Y
un poco la escuela de pacientes, volvemos un poco a lo que es la participación del paciente, que yo creo que también durante esta tarde se ha recalcado mucho la participación del paciente en su proceso asistencial. Y la escuela de paciente yo creo que es una cosa importante también a tenerlo en cuenta. Y por último, pues Dani, que nos ha dado la visión del paciente, ¿vale? Yo creo que ha hablado bastante extenso y yo creo que un poco también va un poco en la misma línea, en la participación del paciente en la toma de decisiones y un poco que veamos al paciente, que yo creo que el concepto es bueno, no como paciente, sino como persona renal. Y nada, sin más, pues despedirnos y agradecer vuestra participación y asistencia.